Muy bien, sean bienvenidos al ciclo de difusión de resultados de investigación científica dirigido a la comunidad educativa de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo y público en general, en el marco de la presentación de resultados de trabajos de investigación de docentes investigadores de la Dirección General Académica de Investigación y Extensión del Rectorado de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo. Quien les habla, el doctor Mario Vázquez. Les voy a estar presentando los resultados de una investigación científica llevada a cabo en el año 2020, cuyo título es Estimación de la probabilidad de egreso de los estudiantes de Ingeniería Informática de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo. La idea de este ciclo es presentar brevemente los resultados de dicha investigación y al final se les va a estar proporcionando un correo de contacto si necesitan saber más detalles de dicha investigación. Primeramente, el problema de investigación, ¿sí? ¿Cómo surge? La gran brecha existente entre la matrícula y el egreso en la educación superior ha generado la necesidad de estimar la probabilidad de egreso de los estudiantes. Como en la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, UNVES, las carreras de ingeniería poseen esa mayor brecha, conlleva analizar cuáles serían los factores que ayuden a identificar en el primer año de la carrera de ingeniería informática a los estudiantes con mayor o menor probabilidad de egreso, de manera a implementar políticas educativas que ayuden a disminuir esa brecha existente entre la matrícula y el egreso. ¿Cuáles son los objetivos de esta investigación? El objetivo general es estimar la probabilidad de egreso en base a variables académicas y demográficas de los estudiantes de Ingeniería Informática de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo. Los objetivos específicos de esta investigación son los siguientes: analizar de manera descriptiva el egreso en base a variables académicas y demográficas de los estudiantes de Ingeniería Informática de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en el periodo 2009-2018, ¿sí? Determinar también las variables académicas que estiman la probabilidad de egreso de los estudiantes de Ingeniería Informática de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en el mismo periodo, 2009-2018. También determinar las variables demográficas, ¿sí?, que estiman la probabilidad de egreso de los estudiantes de ingeniería de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, periodo 2009-2018. Y por último, el objetivo específico, determinar el modelo estadístico utilizando la regresión logística con mejor bondad de ajuste que estime la probabilidad de egreso de los estudiantes de Ingeniería Informática de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo. ¿Cuál es la metodología utilizada en esta investigación? El enfoque utilizado es el cuantitativo, ¿ya? El diseño es no experimental y el alcance de la investigación es correlacional. Para la realización de este estudio se ha utilizado la ficha académica del estudiante de Ingeniería Informática de la UNVES, contenida en la base de datos del Centro Tecnológico de Informática y Comunicaciones, CETIC, dependiente de la Dirección General Académica. Para el procesamiento de los datos en esta investigación se utilizó el software libre R, ¿sí? Es un software bastante bueno que recomiendo utilizarlo para investigaciones cuantitativas. Vamos ahora directamente a los resultados de la investigación. Como teníamos varios objetivos específicos, el objetivo fue cumplir con dichos objetivos específicos. Referente al objetivo específico del análisis descriptivo del egreso en base a variables académicas y demográficas de los estudiantes de Ingeniería Informática de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en el periodo
2009-2018, es decir, en un periodo de 10 años en total, y realizando un exhaustivo análisis, ¿sí?, de la información contenida en las fichas académicas de los estudiantes de Ingeniería Informática de la UNVES, se observó lo siguiente, que tan solo 3 de cada 10 estudiantes de ingeniería culminaban la carrera en el periodo regular en que dura la carrera de Ingeniería Informática, ¿sí? Referente al sexo de los estudiantes, existía una distribución equitativa, es decir, siendo 52,50, disculpen, 32% aproximadamente del sexo masculino y 49,68% del sexo femenino en la carrera de informática. Se observa que existe un mayor porcentaje de sexo femenino que egresaron comparado con el de sexo masculino. Hay una ventaja ahí con las personas de sexo femenino, disculpen, con respecto a los del sexo masculino. Con relación al estado civil de los estudiantes, se observó una notable mayor proporción de estudiantes con estado civil soltero, ¿sí?, con respecto al estado civil casado. 8 de cada 10 estudiantes de Ingeniería Informática de la UNVE son solteros, ¿sí?, de acuerdo a la base de datos en ese periodo. Sin embargo, en esa base de datos se observa también que en la categoría casado existe una mayor proporción de egresados dentro de la categoría soltero. Con respecto a la variable calificación promedio por semestre, ¿sí?, se observó que a medida que aumenta el promedio del estudiante por semestre, aumenta el porcentaje de egresados. Las variables son directamente proporcionales, ¿sí? En base a la variable cantidad de materias aprobadas por semestre, se observó que a medida que aumenta el valor de esta variable, aumenta el porcentaje de egresados. Es decir, las variables también son directamente proporcionales. ¿Bien? Con respecto a las variables académicas que estiman la probabilidad de egreso de los estudiantes de Ingeniería Informática de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en el periodo 2009-2018, en este punto se realizó el análisis de dependencia, ¿sí?, entre la respuesta, que sería egreso, entiéndase, la variable respuesta egreso se tomó como una variable binaria, ¿sí? 0 no egresado, 1 egresado, de manera a obtener la probabilidad de egreso, ¿sí? Y las variables académicas, cada una de ellas, se realizaron tablas de contingencia aplicando un test chi cuadrado en cada caso para observar si las variables eran independientes o dependientes entre sí. Entiéndase, variable egreso, que es la variable de respuesta, y las variables independientes. Con respecto a la variable cuantitativa, específicamente calificación promedio al final del primer semestre, en relación con el egreso se obtuvo una dependencia con alta significancia aplicando el test chi cuadrado, ¿sí?, por lo que fue tenida en cuenta en el StatWise. Entiéndase, StatWise es el procedimiento para ingresar o sacar variables explicativas del modelo de regresión logística, el cual fue utilizado para la variable de respuesta, para explicar la variable de respuesta. Bien, entonces, con lo que se concluye que existen evidencias estadísticamente significativas, ¿ya?, para decir que existe una dependencia entre el egreso y la calificación promedio final en el primer semestre. En relación a la variable cuantitativa calificación promedio al final del segundo semestre, ¿sí?, con respecto al egreso se obtuvo una relación de dependencia también con alta significancia aplicando el test chi cuadrado, con lo que fue tenida en cuenta también en el StatWise para su inclusión en el modelo para estimar la probabilidad de egreso de los estudiantes de Ingeniería Informática de la UNVES. Con lo que también se concluye que existen evidencias estadísticamente significativas, ¿ya?, para decir que existe una dependencia entre el egreso y la calificación promedio al final del segundo semestre. En la variable cuantitativa, cantidad de materias aprobadas en el primer semestre, con respecto al egreso se obtuvo una relación de dependencia también con alta significancia aplicando el test chi cuadrado, por lo que fue tenida en cuenta también en el StatWise para su inclusión
dentro del modelo de regresión logística para estimar la probabilidad de egreso de los estudiantes de ingeniería de la UNVES. Con lo que también se concluye que existen evidencias estadísticamente significativas para decir que existe una dependencia entre el egreso y la cantidad de materias aprobadas en el primer semestre. Con respecto a la variable también cuantitativa, cantidad de materias aprobadas en el segundo semestre, ¿sí? Con respecto al egreso, se obtuvo una relación de dependencia también con alta significancia aplicando el Cauchy cuadrado, por lo que también fue tenida en cuenta en el Statewise para su inclusión en el modelo de regresión logística para estimar la probabilidad de egreso de los estudiantes de ingeniería informática. Entonces también se puede decir que existe dependencia entre el egreso y la cantidad de materias aprobadas en el segundo semestre. Con respecto a los resultados referentes a las variables demográficas, ¿sí?, que estiman la probabilidad de egreso de los estudiantes de ingeniería informática de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en el periodo 2009-2018, ¿sí?, en la variable cualitativa, ¿sí?, sexo de los estudiantes con respecto al egreso, ¿sí?, se obtuvo una relación de dependencia con alta significancia también aplicando el Cauchy cuadrado, por lo que también fue tenida en cuenta en el Statewise para su inclusión en el modelo de regresión logística. En la variable cualitativa estado civil de los estudiantes con respecto al egreso siempre se obtuvo relación de dependencia también con alta significancia aplicando el Cauchy cuadrado, por lo que también fue tenida en cuenta en el Statewise para su inclusión en el modelo para estimar la probabilidad de egreso de los estudiantes de ingeniería informática de la UNVES. En relación a las siguientes variables cualitativas que también se tuvo acceso en la base de datos, ciudad de residencia y, por supuesto, departamento de residencia de los estudiantes, con respecto al egreso, se obtuvo una relación de dependencia no significativa aplicando el Cauchy cuadrado, por lo que no fueron tenidas en cuenta en el Statewise para su inclusión dentro del modelo de regresión logística. Viendo ahora los resultados del modelo estadístico, utilizando la regresión logística con mejor bondad de ajuste, ¿sí?, que estima la probabilidad de egreso de los estudiantes de Ingeniería Informática de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, utilizando la técnica Statewise, es decir, ir introduciendo dichas variables que se mencionaron recientemente, introduciendo, sacando para ver cuál era mejor o no tan bueno introducir dentro de la variable para explicar el egreso de los estudiantes, ¿sí? Entonces, utilizando la técnica Statewise para dicha selección de las variables explicativas a introducir en el modelo de regresión logística para estimar la probabilidad de egreso de los estudiantes de ingeniería informática de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, fueron seleccionadas las siguientes variables, ¿sí? Dichas variables son las que observan aquí a continuación, que son cantidad de materias aprobadas en el primer semestre, ¿sí?, calificación promedio en el primer semestre, cantidad de materias aprobadas en el segundo semestre, el sexo de cada estudiante y el estado civil del estudiante. Con respecto a la interpretación de los parámetros del modelo, de acuerdo a los valores de los parámetros, se obtuvo, gracias a la técnica Statewise, utilizando el software R en la regresión logística, fueron introducidas estas variables que observan aquí. Ahora bien, una vez que se tenga el modelo de regresión logística para explicar la probabilidad de egreso de los estudiantes, se tiene que interpretar ese modelo, ¿ya? ¿Cómo se interpretan los valores del modelo? Los valores del modelo se interpretan utilizando las llamadas OR, ¿ya?, o los cocientes de ventaja. De acuerdo a esos valores, se interpretaron los resultados obtenidos para tratar de explicar la variable egreso en este caso y ver cuáles son las variables explicativas que
aumentan o disminuyen la probabilidad de egreso de los estudiantes. Primeramente, vamos a mencionar para las variables cuantitativas. Por ejemplo, cuando aumenta la cantidad de materias aprobadas en el primer semestre, aumenta la probabilidad de egreso del estudiante de Ingeniería Informática de la UNVES. Más específicamente, por cada unidad que aumente en la cantidad de materias aprobadas en el primer semestre, manteniendo fijas, por supuesto, las demás variables, ¿sí? Aumenta 1,65 veces las chances de egreso del estudiante de Ingeniería Informática de la UNVES. Cuando aumenta, por ejemplo, la calificación promedio en el primer semestre, también aumenta la probabilidad de egreso del estudiante de Ingeniería Informática de la UNVES. Más específicamente, por cada unidad que aumente en la calificación promedio en el primer semestre, ¿sí? Manteniendo fijas, como siempre, las demás variables, las chances de egreso del estudiante de Ingeniería en Informática de la UNVES aumentan en 1,38 veces. Con respecto a la variable cuantitativa, cantidad de materias aprobadas en el segundo semestre, ¿sí? Cuando aumenta dicha variable, también aumenta la probabilidad de egreso del estudiante de Ingeniería Informática de la UNVES. Siendo más precisos, por cada unidad que aumente en la cantidad de materias aprobadas en el segundo semestre, manteniendo fijas, como siempre, las demás variables, aumenta 1,68 veces, ¿sí? Las chances de egreso del estudiante de Ingeniería Informática de la UNVES. Pasamos ahora a la interpretación de las variables cualitativas, que fueron tenidas en cuenta en el modelo de regresión logística. Dichas variables cualitativas son, primeramente, el sexo, ¿sí? En donde la probabilidad de egreso del estudiante de Ingeniería Informática de la UNVES aumenta cuando pasa de la categoría de referencia que se tomó en este modelo masculino a la otra categoría, esta variable que es femenino, manteniendo fijas las demás variables. Más específicamente, el estudiante de ingeniería de sexo femenino tiene 2,45 veces más chances de egreso que el estudiante de sexo masculino. Entonces aquí, dentro de esta carrera, es una ventaja ser del sexo femenino. Cosa que habla mucho del paradigma actual del cambio en sí que están teniendo las carreras técnicas. Anteriormente, si la misma investigación se realizaba probablemente unas décadas atrás, dichos valores serían totalmente contrapuestos. Con respecto al estado civil, otra variable cualitativa, la probabilidad de egreso del estudiante de Ingeniería Informática de la UNVES aumenta cuando pasa de la categoría de referencia soltero a la otra categoría de esta variable que es casado, ¿sí? Manteniendo fijas las demás variables y siendo más precisos, específicamente el estudiante de Ingeniería con estado civil casado tiene 1,22 veces más chances de egreso que el estudiante con estado civil soltero. Con respecto a la bondad de ajuste del modelo, se aplicó el test llamado test de Hofmer y Lemeshow, ¿sí? Y se concluyó que el modelo final es el apropiado para explicar la probabilidad de egreso del estudiante de Ingeniería Informática de la UNVES, clasificando a los estudiantes con probabilidad de egreso mayor a 0,38, ya que el modelo lanza probabilidades, ¿sí? Entonces, cuando lanza una probabilidad mayor a 0,38, el modelo lo clasifica como estudiante egresado, ¿sí? Y con ese valor se obtienen los índices para medir la bondad de ajuste del modelo final ajustado por regresión logística, siendo la precisión, por ejemplo, del modelo igual a 80,27%, la especificidad del modelo igual a 81,95% y la sensibilidad del modelo igual a 80,59%. Esto es, dicho de otra manera, el modelo identifica 8 de cada 10 egresados aproximadamente, por lo que la capacidad predictiva del modelo matemático propuesto es excelente.
Similarmente, el valor del área bajo la curva ROC se calculó la curva ROC y el área bajo dicha curva, y dicha área fue igual a 0,86 aproximadamente, ¿sí? También esto significa que el modelo tiene una capacidad de discriminación también excelente. Cuanto mayor sea el área, cuanto más se aproxime a la unidad, dicha área, la capacidad de discriminación del modelo mejora. Finalmente, el modelo propuesto es validado mediante el análisis de los residuos del modelo, en donde solo el 0,03% de estos residuos ajustados están fuera del intervalo más menos 2, de acuerdo a la bibliografía consultada, pero ninguno de estos errores es potencialmente influyente en el modelo, ya que en el cálculo de las distancias de Cook que se realizaron dentro del modelo arrojó un valor máximo mucho menor al valor límite, que en este caso es la unidad, y el valor igual a la distancia de Cook mayor fue igual a 0,0047 aproximadamente, muy inferior al valor límite 1. Entonces, por todo lo expuesto en esta breve presentación, es posible cumplir con el objetivo general de la investigación, cual era estimar la probabilidad de egreso en base a variables académicas y demográficas de los estudiantes de Ingeniería Informática de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, y así comprobar la hipótesis del trabajo de investigación, en donde se menciona que las variables demográficas y las variables académicas estiman la probabilidad de egreso de los estudiantes de Ingeniería Informática de la UMBES en el periodo 2009-2018. Con esto, es posible identificar al término del primer año de la carrera de Ingeniería Informática a los posibles estudiantes egresados y por ende a los no egresados, ¿ya? Que es lo más importante. Entonces, esto permitirá determinar de manera temprana a los estudiantes cuya probabilidad de egreso es baja, ¿sí? A los posibles estudiantes que probablemente no terminen la carrera, y así poder implementar políticas educativas que mejoren la calidad académica de la universidad para poder aumentar el número de egresados, manteniendo siempre la calidad educativa, y así poder disminuir la brecha existente entre la matrícula y el egreso. Finalmente, es bueno dar ciertas recomendaciones referentes a la investigación. Una recomendación es realizar en un futuro investigaciones similares en carreras de ingeniería a los efectos de verificar la permanencia o no de las variables explicativas que componen el modelo de esta investigación. Efectuar investigaciones en otras carreras universitarias diferentes a las de ingeniería informática a fin de poseer un panorama más general de los estudiantes de toda la universidad. También realizar una investigación con los datos en base a la teoría de análisis de supervivencia, como también realizar con la misma base de datos una investigación utilizando la teoría de árboles de decisión. También otra recomendación es ampliar el estudio introduciendo otras variables explicativas, las cuales no se tuvieron acceso en dicha investigación, tales como variables académicas del curso probatorio de admisión, calificaciones obtenidas en la educación media y en la educación escolar básica, a fin de comprobar si resultan significativas para explicar la probabilidad de egreso en la carrera universitaria. Para esta investigación, las bibliografías más trascendentales consultadas fueron estas dos, la de Goodman y Krufkal, y principalmente la de Hofmer en Lemeshow, ¿sí? Donde se explica muy claramente la aplicación de la regresión logística. Les dejo el contacto en caso de que quieran introducirse más en dicha investigación o investigaciones similares donde se aplique regresión logística, utilización del software R y varias
técnicas de estadísticas, les dejo aquí mi contacto, en donde pueden escribirme Mario Vázquez, mario.vázquez@umbes.edu.py. Con gusto les estaré respondiendo. Bien, entonces, para finalizar, agradezco su visualización, la visualización de este video, y espero sus contactos. Muchas gracias.